A ver, vamos a hablar ahora sobre requerimientos electrolíticos del niño. El agua, ven también la pantalla, ¿no? En chiquito está. A ver, hay que grabar entonces. Iniciar grabación. Recording in progress. Ya. Mm, ahora la pantalla. Ya se ve, ¿no? Ya, el agua es el componente más importante del organismo. Es el solvente mm, corporal ideal. Tanto así que se considera que el cuerpo es una solución acuosa que contiene numerosos solutos distribuidos en múltiples compartimientos. El medio acuoso va a permitir entonces el transporte de sustancias nutritivas y de desecho y del control térmico. Ay, ay, ay. Voy a poner pantalla completa, a ver. Ya. El agua corporal total. El agua, como mencionamos, es el componente más abundante del cuerpo, ¿no? Cuanto más pequeño el paciente, más va a ser su porcentaje de agua. Entonces, tanto así que en el recién nacido se menciona hasta un 75%, en el lactante 65% y en el niño 60%. El porcentaje del agua corporal total va a variar inversamente al contenido de grasa. Ya. El agua corporal total en relación a la edad, ¿no? Entonces, vean cómo al inicio, eso de acá en rojo es el agua corporal total. Y este de acá es el agua intracelular, perdón, el extracelular, que al comienzo es abundante al momento de nacer, pero luego va disminuyendo hasta llegar a partir del año más o menos a las proporciones de un adulto, más o menos, ¿sí? Y al comienzo hay una serie de alteraciones hidroelectrolíticas en el recién nacido, que luego van a, bueno, estabilizarse, digamos, y tener los componentes de agua corporal total, agua intracelular y agua extracelular. Entonces, aproximadamente un 60% corresponde al agua corporal total, el líquido intracelular 40% y el extracelular aproximadamente 20%, siendo el plasmático 5% y el intersticial un 15%. Hay tres espacios pequeños también que son el agua contenida en tejido conectivo, en el cartílago y los tendones, el agua unida a la matriz ósea y el agua transcelular, que son las secreciones digestivas, sudor, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, sinovial e intraocular. Acá, bueno, una gráfica de lo mencionado, ¿no? El agua intercelular y el agua corporal total y el agua intersticial. Entonces, tiene que existir un equilibrio delicado entre el intravascular y el intersticial. Entonces, el intravascular va a estar dado por la presión oncótica, es decir, por las proteínas la albúmina, mientras que la parte correspondiente a la presión hidrostática va a ser o va a estar a cargo del bombeo del corazón. Bueno, esto también es repetido para ustedes los componentes más importantes en el intracelular y en el extracelular, ¿no? El sodio, sobre todo en el extracelular, y el potasio en el intracelular. La osmolaridad es la concentración osmótica de una solución, o sea, el número de partículas disueltas en un solvente, ¿no? La osmolaridad plasmática varía
entre 285 y 295. Y una forma práctica de calcularla es la concentración sérica con la concentración sérica de sodio, glucosa y la urina. Y entre los mecanismos del balance sérico vamos a tener la liberación de la hormona antidiurética y la sed. Ellos van a conservar el contenido de agua corporal dentro de límites estrechos, ¿no? Regulando la relación agua-solutos, es decir, la osmolaridad. El ser humano va a tratar de mantener el estado de isotonicidad, ¿no? Y va a haber estados de hipertonicidad o hipotonicidad, ¿no? Entonces, cuando va a haber un estado de hipertonicidad, eh, por ejemplo, están jugando una pichanguita, un partido de fulbito y transpiran bastante, va a aumentar la sed, va a aumentar la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, esto hace que el paciente tenga una mayor o tenga deseo de ingerir agua y al aumentar la liberación de la hormona antidiurética va a haber mayor retención renal de agua, tratando de buscar la isotonicidad. Al contrario, ¿no? Un estado de hipotonicidad, nuevamente va a haber inhibición de receptores, osmoreceptores hipotalámicos con la disminución consecuente de la sed y la disminución de la liberación de la hormona antidiurética. Entonces va a haber menor ingestión de agua, el paciente no va a tener ese deseo y va a haber una menor retención renal de agua. Esta parte que viene a continuación es la parte práctica y eso es lo que ustedes van a hacer el próximo año al momento de hacer su infiernado o al pasar las visitas, ¿no? En pediatría. eh, Van a hacer siempre en sus pacientes el famoso balance hídrico, ¿no? Que es la suma o la diferencia entre ingresos y egresos. Los balances hídricos pueden realizarse en 24 horas, 12 horas, 6 horas, 8 horas, dependiendo del estado clínico del paciente. En ingresos, ustedes van a considerar eh, la, la vía oral, o sea, lo que el paciente va a ingerir como leche materna, como alimento o como líquido o como leche. El endovenoso, como vía o también como parte de un tratamiento, por ejemplo, decir ceftriaxona disuelto en 100 mililitros de cloruro de sodio. Entonces, esos 100 mililitros se deben agregar en esos ingresos. Y el agua de oxidación, que se considera en ingresos. Sin embargo, para pediatría, para efectos prácticos, el agua de oxidación es como el ex, o sea, despreciable, no se considera. En cambio, en egresos sí vamos a tener que considerar las deposiciones, el volumen de orina, el volumen de vómitos, drenajes. Dentro de drenajes también van a considerar residuo gástrico y las pérdidas insensibles, que hay una fórmula para poder calcular. Entonces, cuando uno dice, ¿qué volumen de agua debe recibir el paciente? ¿Cuánto debe recibir un paciente? ¿No? Entonces, en pediatría consideramos pacientes menores de 10 kilos y mayores de 10 kilos. Entonces, en los pacientes menores de 10 kilos vamos a dar un aproximado de 150 cc kilo día. Y si hubiera que restringir por estados comatosos, problemas cardíacos renales, o sea, nefrológicos o neurológicos, se restringe a 80 cc kilo día. En mayores de 10 kilos vamos a considerar 1500 cc metro cuadrado día y con una restricción de 800 cc metro cuadrado día en estados especiales. Luego, para poder calcular en pacientes mayores de 10 kilos, como acá dice metro cuadrado, debemos calcular superficie corporal, cuya fórmula es 4 veces el peso más 7 sobre 90 más peso. Entonces, en el ejemplo A, un lactante que pesa 6 kilos, habíamos visto que en menos de 10 kilos multiplicamos 150 por el peso. Eso sale 900 cc. Entonces, el paciente requerirá 900 cc al día. Si tenemos el ejemplo B, que es un escolar de 35 kilos, primero debemos calcular la superficie corporal. Entonces, 4 veces el peso más 7 da 147 sobre 90 más el peso. Eso da 125.
147 entre 125 da 1.176. Entonces multiplicaremos 1500 por 1.176 y nos da como resultado 1764 cc. El paciente requerirá al día 1764 cc. Pero como esto es un aproximado, uno puede poner 1700 o 1800, ¿ya? Es un aproximado. El otro método para requerimientos hidroelectrolíticos es el denominado método de Holiday-Segar, que considera el peso corporal, el agua a administrar y los electrolitos a administrar de acuerdo a la cantidad de líquido. Entonces, según este método, para los primeros 10 kilos, nosotros debemos calcular 100 mililitros por kilo día. ¿Ya? Entonces, si el paciente pesara 10 kilos, multiplicamos 10 por 100, sale 1000 kilogramos al día. Para los segundos 10 kilos debemos multiplicar esos segundos 10 kilos por 50. Por ejemplo, si el paciente pesa 15, entonces por los primeros 10 kilos ya tenemos 1000. Agregamos o sumamos por los 5 kilos, por los 5 segundos kilos, 50 mililitros por kilo día. Entonces es 5 por 50, sale 250. Entonces sumamos 1000 por los primeros 10 kilos y 250 por los segundos 5 kilos. No sé si entendieron eso. Bueno, acá viene un ejemplo también que voy a mencionarles, ¿ya? En cuanto a los electrolitos, debemos considerar que vamos a administrar 3.000 equivalentes de sodio por cada 100 mililitros de agua que se da. Y de potasio, 2.000 equivalentes por cada 100 mililitros de agua que se administre. Veamos. Ejemplo de Holiday-Segar 1. El paciente tiene 12 kilos. Requiere por los primeros 10 kilos, multiplicamos 100 por 10, 1000. Y por los dos siguientes kilos, son 50 por 2, 100. En total, el paciente requerirá 1100 mililitros al día. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el paciente pesara 30 kilos? Por los primeros 10 kilos ya habíamos calculado que es 100 por 10, 1000. Ahí tenemos un 1000 basal. Por los siguientes 10 kilos, multiplicamos 10 por 50, ahí tenemos 500. Y por cada kilo adicional vamos a multiplicar por 20 mililitros. Como tiene 30 kilos, esos son 10 kilos adicionales. 10 por 20, 200. Sumamos. Por los primeros 10 kilos, 1000. Por los segundos 10 kilos, 500. Por los terceros 10 kilos, vamos a aumentarle o sumarle 200 mililitros. En total, el paciente va a requerir 1700 mililitros al día. Es un ejemplo de Holiday-Segar 2. Les había mencionado que el método de Holiday-Segar también incluye la administración de electrolitos. Entonces, del ejemplo 1, el paciente de 12 kilos que recibirá 1100 mililitros al agua al día, entonces dicen, hacen una regla de 3 simple, ¿no? Dicen, si por cada 100 mililitros de agua le corresponde 30.000 calorías de sodio, ¿cuánto sodio recibirá al día? Regla de 3 simple. Por cada 100 mililitros son 3.000 equivalentes. Pero como este pata va a recibir 1100, ¿cuántos mil equivalentes le corresponde? Hacemos regla de 3 simple. 3 por 1100 dividido entre 100. Sale 33. Este paciente debe recibir 33.000 equivalentes al día. También se considera cuando, bueno, hay otra fórmula u otro método, otra fórmula que es requerimientos, ¿no? Entonces, para sodio se usa entre 3 a 5 equivalentes kilo día o 30 a 50 equivalentes metro cuadrado día. Y para el potasio, 1 a 3 equivalentes kilo día o 20 a 40 equivalentes metro cuadrado día. Bueno, la mayoría de los colegas suele empezar con los valores bajos, o sea, sodio 3 y potasio 1.
Entonces, si el eh, paciente de 10 kilos eh, debe recibir, habíamos mencionado que potasio, 1 mil equivalente kilo día, potasio, 1 mil equivalente kilo día. Si tiene 10 kilos, multiplicaremos 10 por 1, 10. 10 mil equivalentes kilo de potasio, perdón, al día. Si el paciente tiene 1 metro cuadrado de superficie corporal, habíamos mencionado que él va a recibir, perdón, estamos hablando de sodio, perdón. De sodio, vamos a poner 30 mil equivalentes metro cuadrado día. Este paciente tiene 1 metro cuadrado de superficie corporal, recibirá 30 mil equivalentes. ¿Bien? Esto de acá son valores referenciales que ustedes deben tener siempre en consideración. Son los valores normales. Del flujo de orina para menos de 10 kilos es de 1 a 5 cc kilo hora. Y para mayores de 10 kilos, 15 a 80 cc metro cuadrado hora. Para heces, considerar flujos leves, moderados, severos, si tenemos de 0 a 5 cc kilo hora, de 5 a 10 cc kilo hora o más de 10 cc kilo hora respectivamente, para calificarlos de flujo leve, flujo moderado o flujo severo. Y yo les había mencionado algo de pérdidas insensibles. Esas pérdidas insensibles deben agregarse en los egresos. Para el recién nacido es 2.5 cc kilo hora, para menos de 10 kilos 33 cc kilo día y para mayores de 10 kilos 400 cc metro cuadrado día. Condiciones ideales, ¿no? Por decir, si está en ventilación mecánica, todo eso ya, bueno, aumentan esos valores. Entonces, ejemplo 1 de balance hídrico. Un balance de 1, 2, 3, 4 horas. De posiciones, ha hecho una caquita de 30 cc y ha hecho dos pichis de 40 y 20. Entonces, el paciente pesa 6 kilos. Lo que tenemos que hacer es calcular el flujo de orina. Ha hecho 40 más 20 son 60. 60 cc entre el peso y entre la cantidad de horas del balance. 60 entre 6, 10. Entre 4, 2.5 cc kilo hora. Y si se acuerdan de los valores referenciales, no sé si puedan ver a la izquierda, referenciales, orina, en menos de 10 kilos, lo normal es de 1 a 5. Entonces, este pacientito está teniendo un flujo adecuado. Flujo de heces. En 4 horas ha hecho una caca de 30. Entonces, dividimos 30 entre el peso entre las horas de balance. 30 entre 6, 5. Entre 4, 1.25. 1.25 cc kilo hora es el flujo de este pacientito. Si vamos un poquito la diapo chiquita superior, van a ver que 0 a 5 cc kilo hora es un flujo leve. Es un flujo leve lo que tiene este paciente. Flujo de orina adecuado y un flujo de heces leve. Y tendríamos que calcular también las pérdidas insensibles en esas 4 horas. Entonces, multiplicamos. Para pérdidas insensibles tenemos que calcular 36 cc kilo día. Entonces, multiplicamos 33 por el peso, 6, pero como es día, esto tenemos que considerar fracción del día, porque el balance se está haciendo en 4 horas. 4 sobre 24. ¿Sí? Y si ustedes hacen la multiplicación respectiva y división, sale 33 cc en 4 horas. Esos 33 cc deben de añadirse o ponerse o sumarse en los egresos de este paciente para efectos de balance hídrico. Balance hídrico 2. Paciente tiene 28 kilogramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la superficie corporal. Sale aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces, en este caso es un balance de 6 horas. Ha hecho dos cacasas de 140, 140 y ha hecho dos pichis de 90 y 90. Entonces, vamos a calcular el flujo de heces. 280, 140 más 140 es 280 entre el peso, entre la cantidad de horas.
y sale 1,6 cc kilo hora. Es un flujo leve, como habíamos mencionado, de 1 a 5 es leve. Flujo de orina. Hemos calculado que tiene, o mejor dicho, si podemos sumado 90 más 90 y sale 180. Entre la superficie corporal, entre la cantidad de horas. Y eso sale 30 cc metro cuadrado hora. Eso corresponde también a un flujo adecuado, que siendo lo normal, como habíamos mencionado, en, eh, en los valores referenciales, no lo normal de 15 a 80. Y las pérdidas insensibles para añadir en los egresos es 400 por la fracción del día. Y eso sale 100 cc en 6 horas. Esos 100 cc deben añadirse en los egresos del paciente. No sé si alguien tenga algún comentario, algún aporte, alguna pregunta. En esta clase para mí lo principal es la segunda parte, que es la parte práctica, ¿no? Eso van a hacer ustedes próximo año, todos los días cuando estén en pediatría. Balance hídrico. Doctor, Diga usted. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría repetir la parte de sodio y potasio, por favor? Ah, ya. A ver, ahorita un ratón, ¿no? Un ratón. ¿Te refieres a este de acá o al anterior? Porque este es un método de requerimientos y hay otro método de Holiday Segar. Sí, ese requerimientos. Este de acá. Ya, entonces, eh, los requerimientos de sodio al día van a ser entre 3 a 5 miliequivalentes kilo día en pacientes menores de 10 kilos. Y en pacientes mayores de 10 kilos, cuando saca superficie corporal, va a ser 30 a 50 miliequivalentes metro cuadrado día. Sin embargo, la gran mayoría empieza con los números más bajos, o sea, 3 y 30. Para el potasio es de 1 a 3 y de 20 a 40. La mayoría empieza con 1 y con 20. ¿Ya? Entonces, al inicio, uno, por ejemplo, dice, ya voy a ponerle un endovenoso al paciente. Entonces, vas calculando esto con los valores mínimos, digamos, 3, 30, 1, 20, respectivamente, para sodio y potasio, ¿no? Y una vez que ya tengas valores de electrolitos, ¿no? Dices, ah, sodio adecuado, mantienes ese valor. Sodio bajo, le puedes subir a 4, ¿sí? Si tienes potasio muy alto, le bajas a 20, ¿no? O puedes bajar menos, ¿sí? Entonces, esto es para poder tener una referencia, ¿no? Un referencial para poder iniciar un endovenoso. ¿Ya? Bueno, este es sobre todo manejo de neonato y de UCI, ¿no? Entonces, ¿ya? Porque a veces cuando llegan a la emergencia le ponen ya cloruro, dos cloruros, un potasio, hipersodio, perdón, ¿no? Dos por hipersodio, calium en dextrosa al 5%. Eso es como una plantilla, digamos, ¿no? Pero para manejo fino de recién nacido, ¿cómo se llama? De pacientes en UCI, se usan este método de requerimientos. ¿Bien? Es- ¿Está bien o está aclarada la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Y el otro método es este de acá, ¿no? El Holiday Zero. Que acá, acuérdense que por cada 100 mililitros de agua que ustedes van a dar, le tienen que aportar 3 milicorrientes de sodio. Y entonces ahí hay que hacer el cálculo. Si ustedes revisan, yo voy a dejarle las diapos a las delegadas y van a poder revisar los ejemplos, ¿ya? Si hay cualquier cosita, ya ustedes también repasen, pregunten, sí. ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Muy bien, entonces, esto es práctico, sobre todo la segunda parte les va a servir bastante para el próximo año durante su infiernado en pediatría. ¿Ya? Entonces, bueno, yo les pido mil disculpas, pero toda la vida tengo problemas con esto de la programación de las clases. Mil disculpas. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ya nos estamos viendo en otra clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias.